Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos poner en perspectiva el sistema democrático y vincularlo con uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Por eso titulamos nuestro tema Poder Judicial y Democracia, dos racionalidades en pugna. En el informe Latinobarómetro del año 2021, en la presentación justamente refiere a la percepción que tienen los ciudadanos latinoamericanos en relación con el sistema democrático. Una ola recorre América Latina, consecuencia del egoísmo de las élites, es la ola de la escasez de mayorías. En este último ciclo electoral, los nuevos presidentes enfrentan creciente atomización de los parlamentos, aumento de movimientos y partidos nuevos, así como el fin de los viejos. La gobernabilidad se aleja, augurando tiempos complejos para la región. Es que los latinoamericanos ya no toleran los gobiernos que defienden los intereses de unos pocos, la concentración de la riqueza, la escasez de justicia, la debilidad de las garantías civiles y políticas, así como la tardanza en la construcción de garantías sociales. El abuso de poder, los privilegios, la restricción de la pluralidad están en el corazón de la demanda de igualdad ante la ley, de respeto, de dignidad. La crítica de los ciudadanos a la democracia es una demanda de democracia. Ningún pueblo de la región está contento con la manera como funciona la democracia en su país. A más de 30 años de las transiciones, las democracias se han consolidado en grados crecientes de imperfección con estados anquilosados. Muchas veces nos preguntamos si cuántos paraguayos estarían hoy en condiciones de defender el sistema democrático y preguntarnos también si los tres poderes del Estado, cuánto contribuyen a consolidar la democracia en nuestro país. Han transcurrido más de 3 décadas de este proceso que algunos analistas denominan transición a la democracia y que nos preguntamos también finalmente cuándo va a terminar la transición, aunque el propio concepto de transición a la democracia es un concepto que tiene varios significados, que algunos autores tienen una caracterización del inicio, pero muchos de ellos no coinciden si, digamos, hay un tramo final de esa transición. Hoy tenemos realmente el privilegio y el lujo de contar con un gran maestro, un filósofo del derecho. Me estoy refiriendo justamente al profesor Juan Antonio García Amado. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, España, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, director del Departamento de Derecho Público Básico de la Universidad de León, España, profesor de doctorado y máster en numerosas universidades españolas y latinoamericanas. Cuenta con más de 20 libros publicados en autoría y coautoría. Autor de más de 2 centenares de artículos en libros colectivos y revistas españolas y extranjeras sobre temas de filosofía del derecho, teoría general del derecho, filosofía política, derecho constitucional, derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo, sociología jurídica, derecho y cine, derecho y literatura. Muy buenas noches, doctor Juan Antonio García Amado, y gracias por haber aceptado la invitación de colaborar con nosotros en este análisis. Muy buenas noches, encantadísimo de estar con ustedes y en este programa y en este querido país. También nos acompaña hoy en Visión País Robert Marcial González, abogado por la Universidad Católica, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, magíster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por las Universidades Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria, Madrid, España, docente invitado en universidades de Argentina, Colombia y Perú. Actualmente es presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Es autor y coautor de varios libros. Muy buenas noches, doctor Robert Marcial González, y gracias por haber aceptado una vez más colaborar con nosotros en este análisis. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a la audiencia y un gusto siempre compartir. Vayamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya la entrevista para tratar de
de comprender de qué manera contribuye el Poder Judicial a consolidar la democracia en Paraguay, sobre todo por los últimos escándalos que tuvimos. Hay una renovación en la Corte Suprema de Justicia que ha generado una expectativa ciudadana en relación precisamente de la consolidación de la democracia. Sin embargo, los últimos escándalos han puesto en la vidriera a este poder del Estado. Brevísima pausa. Buenos días, Paraguay. Un periodista radial fue atacado a tiros en Pedro Juan Caballero. Fue derivado al hospital regional de la ciudad, donde finalmente se confirmó su deceso. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos días, Paraguay. Dos hermanas fallecieron en un incendio en el barrio Reducto de San Lorenzo. Las forenses confirmaron que las jóvenes perecieron por asfixia por inhalación de humo. Lunes a viernes, después de la misa, NPI nos conecta siempre. Poder Judicial y democracia, dos racionalidades en pugna, el tema que hoy proponemos en Visión País. Y hay una cuestión muy curiosa porque a nivel de opinión pública no se acepta que los ciudadanos que no tengan formación en el ámbito de la abogacía hable de las leyes. Y sin embargo, las leyes son sancionadas, son hechas en términos vulgos, precisamente no por abogados, sino por políticos. Es decir, la sanción de una ley es una decisión política. No es una cuestión solamente técnico-jurídica que se encargan los abogados precisamente de la elaboración y de la sanción. Por tanto, hay ciertas cuestiones que no terminamos de comprender del todo, si como ciudadanía tendríamos que involucrarnos más en lo que se denomina el ordenamiento jurídico y fundamentalmente lo que tiene que ver con el pacto ciudadano más importante, que es la Constitución de la República. En ese contexto, por eso nos preguntamos hoy cuál es la relación entre el Poder Judicial y la democracia. Dos racionalidades en pugna en el sentido en que hasta qué punto el Poder Judicial contribuye a consolidar la democracia en el Paraguay. En ese contexto, y trasladamos la pregunta a nuestro invitado, al profesor Juan Antonio García Amado, ¿cómo habría que comprender, profesor, que los que están autorizados a hablar de las leyes son los que están formados académicamente en el ámbito del derecho y sin embargo las leyes no son hechas, no son elaboradas por los abogados? Bueno, tiene distintas implicaciones interesantes esa pregunta y habría que comenzar por definir qué es hablar de las leyes, ¿no? Nuestro modelo de democracia, el que tenemos en constituciones como la de Paraguay o la de mi país, España, son modelos de democracia deliberativa y deliberar es intercambiar ideas, expresiones, opiniones sobre los contenidos que en común nos afectan, entre ellos sobre el contenido posible o conveniente de la legalidad, ¿no? La legalidad en democracia, un Estado constitucional y democrático de derecho, la legalidad es de todos y por tanto todos hemos de poder expresarnos en perfecta igualdad sobre los contenidos de la legalidad. Lo que pasa es que al mismo tiempo el derecho tiene una dimensión técnica, tiene una dimensión en la que importa mucho la opinión del experto y la capacidad de los mejor formados en ese ámbito práctico y científico para sacarle el mejor rendimiento a ese producto que es un producto común, que es un producto democrático. Entonces, a nadie hay que privarlo de la palabra y de la opinión de entre la ciudadanía, pero también merecen su espacio y su lugar los más técnicos, los mejor formados, los más expertos, los que más saben de esa materia especial que es la ley. Entonces, puede haber tensiones ocasionales, pero no tiene que haber contradicción fuerte entre la opinión técnica y la opinión política, entendida como opinión de la polis, como opinión de los que conformamos eso que se llama la soberanía popular.
No cabe la menor duda, precisamente ya los griegos hacían esta demarcación entre doxa y episteme, ¿no? Digamos, la mera opinión respecto del conocimiento argumentado, el conocimiento por las causas. Y me parece un equilibrio muy interesante lo que plantea justamente el profesor Juan Antonio García Amado. Ahora, apoyémonos en lo que dice nuestra Constitución. El artículo 1 de la Constitución Nacional, que tiene por epígrafe de la forma del Estado y de gobierno, dice: la República del Paraguay es para siempre libre e independiente, se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado en la forma que establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Doctor Robert Marcial González, aquí dos cuestiones quiero rescatar del artículo 1 de la Constitución Nacional. En primer lugar, el modelo de Estado, ¿qué significa Estado social de derecho? En relación con algo que a veces en Paraguay escucho a tus colegas, algunos abogados, solamente hablar del Estado de Derecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Estado social de derecho y Estado de Derecho, por un lado? Y por otro lado, el modelo de, digamos, el modelo de gobierno, ¿no? Que tiene unas características, si bien es democrático, pero tiene básicamente tres caracterizaciones. ¿Cómo entender esto? Francisco, yo creo que se puede entender esto precisamente a partir de cómo está enfocado el programa de hoy. Dos racionalidades en pugna. Es importante que la ciudadanía entienda que en los últimos 250 años, por hacer trazo de brocha gorda, el mundo occidental eligió como sistema, como método de convivencia, la democracia constitucional. Y estos dos conceptos están en pugna permanente, y eso hay que entender, porque es una fórmula compleja que está compuesta por dos vocablos que tienen lógicas distintas, que reposan sobre ideales diferentes. La democracia entendida como el ideal del autogobierno mayoritario y la Constitución precisamente entendida como la herramienta para poner límites a esa lógica mayoritaria. Entonces la pugna es inevitable y el Poder Judicial cumple un rol fundamental porque se encarga precisamente de ejercitar el control al funcionamiento de la mayoría. La democracia constitucional en ese sentido puede verse como una suerte de antídoto contra toda forma de poder concentrado o como un antídoto contra forma de excesos mayoritarios cometidos desde el ejercicio del poder. Y naturalmente el rol que le cumple, el rol que el sistema le encomienda al Poder Judicial es sumamente relevante. ¿Por qué? Y ahí voy a tu pregunta en concreto, porque es el Poder Judicial como depositario de la última palabra constitucional, el que tiene justamente que, a través del quehacer de los jueces en general y de los integrantes de la Corte Suprema en particular, perfilar la democracia de manera tal a que los valores y los principios que sostienen a la democracia, pluralidad, alternancia, transparencia, rendición de cuentas, participación, etcétera, se hagan efectivos. Así es que en un esquema jurídico político que admite muchos ideales regulativos que son legítimos, es muy importante que quienes tienen a su cargo el desarrollo de ese ideal regulativo expliquen claramente a la ciudadanía cuáles son los valores que van a prohijar, independientemente a que en ocasiones se traten de temas complejos o temas que requieren un nivel de especialidad técnica. Eso no exonera al poder público de explicar de manera sencilla, de manera llana, de manera coloquial, de manera inteligible las decisiones que se van tomando. Y precisamente lo que tiene que ver también con la democratización del vocabulario, ¿no? Porque algunos tienen una jerga, un vocabulario muy técnico. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, ¿no? Cuando un médico trata de explicarte algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología, utiliza un tecnicismo que poco o nada entiende el paciente. Esto mismo también a veces sucede. Hoy focalizamos nuestra mirada en el Poder Judicial, digamos, ¿eh? Que poco o nada entienden los ciudadanos, por un lado. Y por otro lado, la pregunta que se instaló en estos últimos tiempos, en estas últimas décadas, en el ámbito de las ciencias sociales, considerando que el Poder Judicial, por supuesto, dentro de la configuración
del Estado moderno, ¿no? Y de modelo de democracia liberal, forma parte de de los poderes del Estado. Sin embargo, no tiene la legitimidad ciudadana que sí tiene, digamos, el que ejerce el liderazgo en el Poder Ejecutivo. Estoy hablando de la figura del presidente de la República, y ni hablemos de los miembros del otro poder del Estado, que es el legislativo, que tiene legitimidad ciudadana. A veces, por ello, cuando hablamos de gobierno decimos, bueno, ¿el concepto afecta o no al Poder Judicial? Justamente el artículo 3 de la Constitución de la República del Paraguay, que lleva por título, epígrafe, del poder público, dice: el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro, ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público. La dictadura está fuera de la ley. ¿Por qué, profesor Juan Antonio García, en estos últimos tiempos se plantea el tema de la legitimación ciudadana cuando nos referimos a la figura del Poder Judicial como parte de la estructura de los poderes del Estado? Pues tal vez porque se está produciendo un desajuste en ese equilibrio o reparto de poderes que nuestras constituciones hacen. En muchos países los jueces, las altas cortes, los altos tribunales, particularmente los tribunales constitucionales, están arrogando competencias y poderes que, en mi opinión, no figuran exactamente así descritos en el texto constitucional. Y cuando dentro del Estado un poder sobrepasa sus competencias o se excede en el ejercicio de sus capacidades, es natural que nos preguntemos por la legitimidad de eso. Si nos preguntamos por la legitimidad democrática del Poder Judicial, es porque tácitamente estamos asumiendo que el juez está ocupando una parte del terreno que corresponde, según el plan constitucional, al Poder Legislativo, y entonces tratamos de ver en el Poder Judicial algo que por definición no puede tener, que es ese respaldo democrático que solo podríamos imaginar, y aún así sería muy problemático, si a los jueces y magistrados y magistradas de altas cortes y ministros y ministras los eligiera el pueblo mediante votación, pero eso sería, en mi opinión, un sinsentido, porque sería duplicar los procedimientos democráticos para legitimar a dos poderes tendencialmente llamados a enfrentarse. Entonces, las constituciones no tienen ese tipo, en su diseño, no tienen ese tipo de absurdos, sino que cada uno tiene bien definido su lugar, pero existe un problema grande, que es el de quién controla al controlador, si quien tiene la última palabra, si el guardián de la casa decide apropiarse del salón y de las habitaciones, tenemos un serio problema, porque él es el que tiene los medios para hacerse dueño de esos espacios. Esos son nuestros problemas en este momento. Entonces, yo creo que es una pregunta errada, aunque pueda tener buena intención. No tenemos que buscar la legitimación democrática al Poder Judicial, sino que tenemos que devolver al Poder Judicial al espacio que constitucionalmente le corresponde, y tenemos que definir esas fronteras entre los poderes. Y eso en buena medida corresponde a la ciudadanía, claro que sí, pero también nos compete a los integrantes de la llamada academia, explicar a los ciudadanos cómo no tenemos que exigir al Poder Judicial prestaciones mayores de las que corresponde a cumplir para nosotros. Justamente en ese mismo contexto, profesor, recordaba la famosa pregunta esa
en el ámbito educativo, justamente, ¿quién evalúa a los evaluadores? Bueno, ¿quién controla, digamos, en este caso particular de la focalización de nuestra mirada en el Poder Judicial al tener la última palabra sobre la interpretación de la Constitución? Aunque algunos, cuando yo he instalado este debate, me dicen, no, pero en realidad el último control lo tiene, en el caso del diseño constitucional paraguayo, tiene el Congreso, que es la figura del juicio político. Eventualmente, si los ministros de la Corte, digamos, interpretan la Constitución y como tienen la última palabra por nuestro diseño constitucional, existe todavía la figura, digamos, del juicio político. Dicho esto, a ver, pocas veces se comprende que finalmente el Poder Judicial también es un ejercicio de poder político. O sea, muchos piensan que es un, no sé, un monasterio digamos, de algún convento de la época medieval, como queriendo revestirlo solamente de una cuestión técnico-jurídica, y sabemos que no es así. No hay poder que no sea político. Ahora bien, cada poder debe mantenerse dentro de sus límites. El cirujano tiene sobre mi cuerpo, sobre mi vida, literalmente poder de vida o muerte, pero su competencia no es la de decidir si yo merezco morir o merezco mantenerme en vida, sino la de curarme aplicando la lex artis, aplicando las técnicas y los protocolos médicos que le corresponden. Algo así es la situación del juez. El juez no está entre nosotros, según el modelo constitucional, para decidir exactamente si a este delito le aplicamos pena o no le aplicamos pena más allá de lo que la ley diga, o si aquel ciudadano debe o no debe pagar el impuesto legalmente establecido. El juez es alguien que tiene que aplicar su complejo trabajo técnico dentro de sus márgenes de discrecionalidad o libertad interpretativa, en sumisión con sumisión a los designios de la soberanía popular expresados en la ley. Y a mí me asusta, me inquieta un poco pensar en el juicio político y en decir a los jueces que están sometidos a una fiscalización política de su labor. Los jueces tienen que autocontenerse para no suplantar la soberanía popular, pero la solución cuando el juez se excede no es recordarle que él está sometido al Ejecutivo o a cualquier otro poder que no sea el poder de la legalidad. Entonces, al juez que se excede, que prevarica, que rebasa los límites permisibles de su actuación, hay que enjuiciarlo desde su responsabilidad penal, si la hay, desde su responsabilidad disciplinaria, quién sabe si desde su responsabilidad civil en función de ciertas regulaciones, por ejemplo, del error judicial, pero nada más, porque hay otro elemento crucial que es la independencia de los jueces. No funciona ningún Estado donde el juez, mientras decide, está pensando qué opinará el ministro de Justicia de esta resolución que yo voy a dictar y en qué medida pongo en riesgo mi carrera o mi permanencia en el Poder Judicial si desagrada la decisión mía al Poder Político. El juez tiene que ser responsable y a la vez independiente y responsable. Y esa es la combinación difícil, pero a la política hay que decirle, saque usted sus sucias manos del Poder Judicial. Un Poder Judicial politizado implica un Estado con ciudadanos desprotegidos, indudablemente. Cuando escucho esto, me imagino un Paraguay diferente, sobre todo porque en estos últimos tiempos, si bien hubo transparencia en la gestión del Poder Judicial, hoy podemos, por ejemplo, como ciudadano, acompañar las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, pero aún la transparencia de este poder del Estado sigue siendo una de las grandes deudas en búsqueda de la consolidación de la democracia en nuestro país. Y ni hablar el vínculo y la relación de dependencia que hay de muchos jueces, comenzando por los propios miembros de la Corte Suprema de Justicia y atravesando toda la estructura del Poder Judicial, reitero, la relación de dependencia del poder político y concretamente de partidos políticos en función de poder. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de
la percepción que tienen los ciudadanos paraguayos hacia el Poder Judicial y hacia el sistema democrático. No se muevan, ya volvemos. NPI ahora. 3 personas quedaron heridas tras la explosión y un posterior derrumbe de una caldera ubicada en el barrio San Vicente de Asunción. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto. Atención, ladrones vestidos de policías cometieron un millonario asalto. Ocurrió en Alto Verá. Llevaron varias armas de fuego. Finalmente se concretó el primer envío de carne de cerdo a Taiwán y ya están disfrutando de lo que es la producción porcina paraguaya. NPI ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. En cualquier país del mundo esto es un terremoto político, sí, un cataclismo, porque las acusaciones son gravísimas, de vínculos con grupos ligados al terrorismo. Son gravísimas. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. ¿Las autoridades del Ministerio Público harán algo, cree usted? No, yo no creo. Si no hizo la Fiscalía en todo este tiempo. En voz alta. Lunes a viernes a las 14 horas. NPI nos conecta siempre. Generalmente cuando nos preguntamos qué significa democratizar el Poder Judicial, entonces es una cuestión menor, ahí tendríamos que probablemente definir qué entendemos por democracia, si estamos aplicando el mismo concepto que digamos en el poder político, o cuál es la semántica, cuál es el significado que se quiere atribuir, digamos, a esa expresión. Dejamos así como entre paréntesis, alguna vez interesante también discutir aquí o analizar en Visión País. Veamos ahora lo que tiene que ver con la percepción que tienen los ciudadanos paraguayos en relación con la democracia, y para ello nos apoyamos en el Latinobarómetro, informe del año 2021. La democracia es preferible a cualquier forma de gobierno. La percepción de los ciudadanos latinoamericanos, 49% dice que es preferible la democracia a cualquier forma de gobierno. O sea, la mayoría de los ciudadanos no es que tengan una identidad precisamente con el sistema democrático. En el caso paraguayo, no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. 52%, imagínense, más de la mitad de los paraguayos, según esta encuesta de percepción, obviamente no se identifican con el sistema democrático. ¿Qué explicaría esto, doctor Robert? Explicaría muchas cosas, entre ellas que tenemos que entender que la democracia no debe verse solo como un método aritmético de toma de decisiones. La democracia es un método de vida comunitario, y como método de vida implica el desarrollo de valores, el desarrollo de principios y la internalización de una lectura comunitaria. Así, cuando hablamos de democratización, de lo que se trata es exigirle al poder público, pero también autoexigirnos como ciudadanos, que pongamos en práctica en nuestro día a día todos aquellos valores que permiten que la convivencia sea armónica, sea sostenible, que el poder público se maneje de manera transparente, que pueda ser controlado, que pueda rendir cuentas, y una serie, y sobre todo que enfrente con políticas públicas los grandes dramas que aquejan a cualquier sociedad. Y en definitiva que la democracia honre las promesas que digamos se realizan desde la propia Constitución. Estos niveles de insatisfacción tienen que ver con que al ciudadano de a pie no concretizan los valores de la democracia. Y ahí de vuelta la importancia de entender cuál es el rol del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene, o los jueces en concreto, tienen naturalmente la posibilidad de desarrollar valores democráticos, pero tienen que entender de ese mismo modo, como marcaba muy bien el profesor García Amado en el bloque anterior, que tienen que ejercitar ese poder dentro de ciertos límites, y esos límites están dados por la ley. Vivir en un Estado de Derecho significa que los jueces tienen como tope la ley, y no como está ocurriendo actualmente en América Latina,
que se autoatribuyan desde el Poder Judicial una serie de facultades que no les están concedidas por el texto constitucional para, sobre pretexto de desarrollar ideales de justicia, no solamente extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, sino que socavar los cimientos de la democracia, porque la judicialización de la democracia tiene que verse como el fracaso de la misma democracia. O sea, si nosotros como ciudadanos pretendemos que sean los jueces los que resuelvan nuestros problemas de convivencia, estamos admitiendo el fracaso de la democracia y eso explican estas estadísticas que son verdaderamente alarmantes. Bueno, bien haría el Poder Judicial en entender que tienen que ejercitar su poder de manera dentro de los límites del Estado de Derecho, dentro de los límites de la ley, porque eso va a permitir que los demás poderes del Estado o recojan el guante y tomen nota de lo que tienen que hacer, o sean ellos, en última instancia, los que reciban los dardos de la ciudadanía, reclamando que allí se articulen las soluciones que se necesitan para que la democracia cumple y justifique las promesas que realiza la ciudadanía. ¿Cuán satisfechos están los paraguayos con la democracia? Veamos lo que dice el último informe del Latinobarómetro. Satisfacción con la democracia en Paraguay, solo 15%. Está realmente, digamos, identificado con el sistema democrático. A mí me llama mucho la atención que esto nos genere alguna preocupación, sobre todo a los actores decisores del ámbito político, incluso también a la propia ciudadanía. Veamos los datos estadísticos que tienen que ver con la confianza en las instituciones propiamente democráticas. Confianza en la institución electoral en Paraguay, según el último informe Latinobarómetro 2021. Solo 13% de los paraguayos confían en la institución, si se quiere, una de las más importantes, o el punto de entrada al sistema democrático, que es el que juzga justamente las elecciones. No solamente juzga, el que prepara todo lo que tiene que ver con la jornada electoral, que tiene que juzgar finalmente los resultados de las elecciones, 13%. Pero veamos cómo están las otras instituciones que precisamente configuran el sistema democrático. Veamos, en el caso del Poder Judicial, solamente 13% de los paraguayos tienen confianza en el Poder Judicial. Y la pregunta aquí trasladamos al profesor Juan Antonio García. A esto yo me refería, profesor, de qué manera el Poder Judicial contribuye a consolidar el sistema democrático con un porcentaje tan bajo de confianza en uno de los poderes, sin lugar a dudas, sumamente importante en este proceso de construcción del sistema democrático. Bueno, yo, si me permite, yo comenzaría por cuestionar el sentido o la utilización de esas encuestas. ¿Cómo no? Si uno llega a una casa, a una asociación de esposos y esposas maltratados y les pregunta qué opina usted del matrimonio, le van a decir, no, pues mal, ¿no? Y si a esos maltratados en su vida conyugal, usted los interroga acerca de, ¿cree que hay que la soledad es mejor alternativa que el matrimonio o la vida en pareja? Le van a decir, a partir de su experiencia, pues probablemente sí. Si usted permítame la caricatura de nuevo, si usted le pregunta a una serie de personas, si yo le garantizo a usted que casándose con su abuela, usted va a ser más feliz que con nadie, porque con todos los demás va a tener problema y con su abuela no, ¿usted se casaría con su abuela? Es como de tontos decir que no, ¿no? Uno va a decir, oiga, yo quiero lo que me dé la mayor felicidad y si usted me garantiza que es por ahí, pues vamos. Entonces, preguntarle a alguien, ¿usted qué prefiere, la democracia o un sistema que solucione mejor los problemas? Es una pregunta cargada que lleva a decir, no, pues lo que solucione mejor los problemas. Entonces, creo que tienen sentido esas respuestas escépticas que salen en tales resultados, a preguntas que a veces están, en mi opinión, indebidamente cargadas. Y voy ahora a lo que me planteaba. Yo creo que la confianza en el Poder Judicial no se basa tanto en la opinión pública sobre los contenidos de la sentencia, sino en la imagen que los jueces
tengan ante la opinión pública a partir de una serie de datos que tienen ante todo que ver con las siguientes variables. Uno, cómo se reclutan los jueces. Yo confío más en un concurso realmente objetivo que si son mis cuñados los que eligen a sus amigos para jueces, pongamos por caso. Yo no quiero que me juzguen los amigos de mis cuñados, con los que suelo tener algún enfrentamiento amable. Yo quiero que me juzguen personas independientes. Segundo, el juicio sobre los integrantes del Poder Judicial va a depender de lo que pensemos de su capacitación, de su formación y de su capacidad. Y en consecuencia, si queremos confianza de los ciudadanos en la judicatura, hemos de dar a los ciudadanos garantía de que los que llegan a jueces acceden por ser los más sabios, los más competentes, los más estudiosos y, si me apuran, hasta los más sacrificados. Y por supuesto, la tercera variable es el grado de independencia en todos los sentidos, ¿no? Independencia frente a los medios de comunicación, independencia frente al poder político, independencia frente al poder económico, etc. Pensemos esto y espero hacerme comprender debidamente. La inmensa mayoría de los ciudadanos, incluidos los que nos dedicamos al derecho, no estamos capacitados para comprender a fondo el contenido ni del 10% de las sentencias. ¿Por qué? Porque una sentencia en materia de seguridad social, una sentencia en materia de derecho de seguros, una materia, imagínense, una sentencia en cuestiones de patentes, ¿no? Son temas, todos estos, extraordinariamente complejos que no están a nuestro alcance. Entonces, no confiamos a partir de la lectura de los fallos y de su argumentación, sino que confiamos en la institución. Hay que garantizar la confianza en la institución, y la confianza en la institución, repito, va a provenir de cómo se recluten los jueces, cómo se han formado los jueces, qué grado de independencia tengan, cómo se articula la carrera judicial y qué garantías tengo yo como ciudadano de que quien en últimas va a decidir desde la Suprema Corte o desde una sala constitucional es la persona mejor formada y no un agente de un partido político puesto ahí para garantizar impunidad a los que le nombraron. ¿Y cómo lograr todo eso, profesor, atendiendo también a una gran debilidad, sobre todo hoy, de las academias en el proceso formativo del futuro profesional del ámbito del derecho? Bueno, ¿cómo lograr? Si yo tuviera la fórmula mágica, la patentaría y ahí me haría rico, tal vez. No, pero ¿cómo lograrlo? Uno, hay que tomarse en serio lo que dicen nuestras constituciones. Yo aplico en muchos de nuestros queridos países, incluido el mío, lo siguiente. En materia constitucional, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Esto es, vivimos tiempos de llamado neoconstitucionalismo donde cada uno se muestra enormemente orgulloso de los valores, principios y derechos contenidos en una Constitución que para nada se toma en serio y que sistemáticamente es vulnerada en su letra y en su espíritu. Por tanto, tomemos en serio la Constitución y hagamos la adecuada pedagogía constitucional. La Constitución no es un texto llamado a dar gusto a los ciudadanos o a provocarnos placer estético o disfrute moral. La Constitución es como el reglamento del fútbol, marca el espacio dentro del cual y las supremas reglas con las que jugamos y el espacio dentro del que se juega. En segundo lugar, por supuesto, tenemos que cambiar los modos de enseñanza en las facultades de Derecho. Y soy conscientemente provocador en lo que voy a decir a continuación, pero en el fondo lo creo. No se va a solucionar ningún problema grave relacionado con el derecho, el poder judicial y hasta la democracia, mientras no saquemos de nuestras facultades de derecho, empezando por mi país, al 90% de los profesores, lo primero que se debe exigir a un profesor de derecho es que sepa derecho. Bueno, no debemos hacer de las facultades de derecho el espacio donde se refugian los menos laboriosos, los menos estudiosos o los que tienen menos ganas de adquirir las competencias técnicas que como docentes les corresponde transmitir. Tenemos que, en suma, y para abreviar, tenemos que recuperar el derecho, su prestigio, la capacidad
técnica de los abogados y el genuino espacio de las facultades de Derecho, que tienen que ser tan buenas y tan exigentes como las facultades de medicina, ni más ni menos. El médico cura nuestros cuerpos, el abogado, empezando por el juez, se ocupa de los males sociales y de las enfermedades sociales. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha degradado el derecho a partir de una farisaica moralización de lo jurídico, y las facultades de Derecho han dejado de ser esos espacios donde se transmite una técnica necesaria y se han convertido en iglesias laicas donde se sermonea a víctimas llamadas estudiantes, y todo con un propósito de impunidad, porque allí, en el Estado donde el derecho no se entienda, el derecho no se va a aplicar, y los que se benefician de que el derecho no se aplique nunca son los pobres. A la vuelta de la pausa, ¿cuál entonces es la solución? Si partimos de suposiciones y simplemente nos encontramos ante un escenario de aplicación técnico-procedimental de las disposiciones legales y no de entender realmente lo que es el derecho, ¿qué nos queda? Brevísima pausa. Teledía, de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Un accidente de tránsito con derivación fatal, una agente del Ministerio Público que también resultó herida. Esto ocurrió en el departamento de Canindeyú. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía, de 13 a 14. Bien, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la prisión preventiva del periodista Carlos Granada, imputado por coacción sexual y acoso. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. La cuestión del sistema democrático en nuestro país, sin lugar a dudas, sigue siendo una tarea pendiente, y coincido plenamente con el profesor Juan Antonio García, filósofo del derecho, que hoy tenemos realmente el privilegio de tener con nosotros aquí en nuestro programa, colaborando en el análisis, que hay que hacer una revisión profunda, y lo hemos dicho en otras ocasiones, de la metodología también del Latinobarómetro. La forma en que se formulan las preguntas probablemente no sea la mejor, o la identificación de la ciudadanía con el sistema democrático. Pero por de pronto es el dato que tenemos, y por tanto por ello nos apoyamos en estos datos. Continuando con la confianza que la ciudadanía paraguaya tiene en las instituciones propiamente democráticas o genuinamente democráticas, la confianza en el Congreso Nacional, solo 10 de cada 100 confía en lo que sería el templo de la democracia, ¿no? Precisamente el Congreso Nacional, desde el punto de vista de la simbología, representa la institución por excelencia de la democracia, por la representación que tiene la ciudadanía, o tendría que tener la ciudadanía, en ese poder del Estado. Pero cuando nos focalizamos nuestra mirada en los partidos políticos, cae a un dígito la confianza, y ustedes pueden visualizar en su pantalla, confianza en los partidos políticos. Solo 9% confía en los partidos políticos. ¿Cómo construir la democracia en Paraguay con estos niveles tan bajos de confianza, doctor Robert? Bueno, en primer lugar, teniendo paciencia, mucha paciencia, ¿verdad? No hay soluciones mágicas. Paraguay, en términos históricos, y este es un dato que a mí me lo hizo notar el profesor José Antonio Galeano, y me gusta compartirlo siempre porque resulta gráfico y elocuente. Tenemos que considerar que en Paraguay, en poco más de 200 años de vida democrática, 104, o sea, más de la mitad de nuestra vida democrática dependió de 5 personas que literalmente tenían poder de vida y muerte. Entre el doctor Francia, los López, Higinio Morínigo y Alfredo Stroessner, se cargaron más de la mitad de nuestra vida democrática, de nuestra vida independiente, perdón. A eso sumémosle la cantidad de golpes de Estado y revoluciones interregnos, y naturalmente
eso complicó muchísimo que nuestra vida independiente como Estado soberano se permitiera el lujo de consolidar un régimen democrático. Bueno, esto empezó por primera vez, destacabas el dato al inicio del programa, en 30 años desde la caída del último régimen dictatorial, Paraguay no ha tenido nunca en su historia un periodo ininterrumpido de ejercicio de libertades. Bueno, ahora tenemos que convertir ese ejercicio de libertades en responsabilidad cívica, en democracia. No hay una respuesta de manual para esto, pero sí entiendo que hay algunas claves y aquí por primera vez hablo como presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, también en representación del Colegio de Abogados del Paraguay y de todas las instituciones que hicieron posible la venida del profesor Juan Antonio García Amado y todo su equipo docente. Bueno, nosotros creemos que así aportamos nuestro granito de arena para desarrollar cultura constitucional, para hacer un poco pedagogía ciudadana, para dejar en evidencia cuál es el lenguaje del poder público y particularmente del poder judicial, es decir, si los jueces realmente manejan un lenguaje amigable y compatible con la república y con la democracia o siguen hablando de manera encriptada, erigiéndose en archimandritas, en arúspices a quienes tenemos que delegar todas nuestras libertades, o por el contrario, si el lenguaje que utilizan es amigable con la democracia. Bueno, estos ejercicios de control al ejercicio del poder, de afianzamiento de la calidad de la academia, supliendo, y aquí de vuelta hablo a título personal nuevamente, supliendo la gravísima omisión de nuestras universidades en el ejercicio de la construcción de la democracia o en la comprensión de lo que debe ser la teoría del Estado democrático, léase. Entonces, creo que contribuyen, son pequeños aportes que en la sumatoria son significativos para construir democracia, Francisco. Veamos cuál es la percepción que tiene el ciudadano paraguayo ante la ley. ¿Diría usted que las personas del país son iguales ante la ley? La opción ahí, poco más nada. Paraguay, 86%. Interesante estos datos. Veamos la otra placa, director, siempre en este contexto de la percepción que tiene el ciudadano paraguayo ante la ley. ¿Diría usted que las personas del país cumplen las leyes? Poco más nada, 86%. Y finalmente, siempre en este contexto, los ciudadanos nacionales son exigentes en sus derechos, mucho más bastante, 35%. Una aproximación, digamos, analítica a estas percepciones que tienen los ciudadanos paraguayos ante el ordenamiento jurídico, profesor. Bueno, es una fuente de sorpresas y paradojas. Yo, más allá del cuestionamiento de la metodología de estas preguntas, a mí me llama la atención pues que es como si a partir de encuestas concluyéramos que el 90% de los paraguayos se juntan con parejas que no les gustan nada, o que no les resultan nada atractivas, sino más bien repulsivas. Es decir, el cuerpo electoral que elige al Parlamento y que ejercita la democracia dice: no me gusta absolutamente nada el resultado de lo que mis conciudadanos y yo hacemos, creo que elegimos pésimamente. Bueno, en manos de la sociedad está el último control, que no deja de ser un control político, y lo que necesita la ciudadanía para encauzar sus opiniones críticas es una adecuada pedagogía política y jurídica. Es decir, tenemos que entender que la legalidad no nos cae del cielo, no es una especie de condena que nos venga por ser un mal país o una nación de pecadores, sino que el proceso legislativo comienza en las urnas cuando depositamos nuestro voto, y que tenemos que terminar con esa división entre el ciudadano que vota y el ciudadano que opina, para que el ciudadano que opina se dé cuenta de que está opinando sobre lo que él mismo hace y lo que es corresponsable. Pero digo que considero muy importante esa pedagogía, y todo conecta con todo, y volvemos al tema de la academia. Es muy difícil que exista la adecuada cultura política y jurídica en un
país, el que sea, donde no hay una academia independiente. ¿Qué es una academia independiente? Un conjunto de personas que viven con holgura suficiente de su docencia, estudio e investigación y que se pueden permitir desde ahí la libertad para enseñar y para opinar. Por ejemplo, la libertad para criticar una mala sentencia, para criticar a un partido político, para criticar a un ministro perjudicial. Si el espacio está dividido entre un pueblo sumiso y desinformado y una élite académica cuya vida económica, cuyo futuro y bienestar depende de estar a bien con los poderes públicos, evidentemente esa academia ni critica lo que debe, ni informa o forma al pueblo como éste reclama y como se merece. Y eso nos lleva otra vez al diseño institucional, y no cabe un Estado de Derecho en perfecto funcionamiento, desde luego sin jueces independientes, desde luego sin un poder legislativo que sepa legislar con la apropiada técnica, etcétera, etcétera, pero tampoco sin un grupo suficiente y consistente de académicos formados, independientes y críticos que proporcionen esa relativa luz al pueblo, para que el pueblo pueda entender lo que significa la legalidad, lo que significa la Constitución, lo que significan los esquemas del Estado de Derecho. Tamaña tarea, sin lugar a dudas. Me quedan un minuto de programa y me gustaría, doctor Robert Marcial González, si pudiera hacer referencia al libro que se presentó en la semana pasada del profesor Juan Antonio García Amado. Básicamente el contenido, resumiendo en 40 segundos. Bueno, compleja tarea, pero de cualquier manera el profesor habla de razonamiento jurídico y argumentación y nos ayuda, nos invita no solamente a diseccionar el lenguaje que utilizan los jueces para analizar y profundizar en su contenido, y de esa manera podamos no solamente exigirle a los jueces que resuelvan de cara a la ciudadanía, y en ese sentido nos invita a desmontar toda la cantidad de falacias que muchas veces subyacen o tienen ropaje de lenguaje técnico o democrático. En definitiva, es un libro que permite que la ciudadanía pueda revertir esa estadística de desconfianza hacia la ley o hacia los operadores de la ley, porque entienden que no hay una igualdad. Y si me permitís 30 segundos más, claro que sí, creo que en este sentido viene muy bien recordar lo que decía José Hernández en su célebre Martín Fierro, cuando nos recordaba o cuando explicaba, definía la ley diciendo que es la ley como la lluvia, es la ley como el cuchillo, y en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo, la ley es como el cuchillo y no ofende a quien lo maneja. Bueno, el profesor García Amado en este libro lo que nos ayuda es a controlar a quienes tienen el mango del cuchillo entre las manos, para exigirles que efectivamente con la ley como parámetro ejerciten esa igualdad tan anhelada por la democracia. Bien, se me fue el tiempo. Agradezco muchísimo al profesor Juan Antonio García Amado por haber colaborado con nosotros en este análisis. Ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias. Ya. Muy amable. Muchas gracias, doctor Robert. Gracias a vos, Francisco, como siempre. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Para comprender el funcionamiento de nuestra justicia, Ricardo Saciain buscará la verdad detrás de cada interrogante que surge en el intrincado mundo legal. Vos preguntás qué es la carrera judicial y la gente cree que la carrera judicial se ciñe exclusivamente a la cantidad de años que estuviste en la función judicial, del Ministerio Público o de la Defensa Pública. Eso no es carrera judicial. ¿Cómo encontraste el consejo, doctor? Tendría que adaptarse a unas nuevas exigencias, principalmente en el ámbito reglamentario, como por ejemplo los reglamentos de concurso. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI nos conecta siempre.
Poder judicial y democracia. Dos racionalidades en pugna. Fue la pregunta que nos formulamos hoy en Visión País. Le tuvimos al profesor doctor Juan Antonio García Amado, filósofo del derecho, docente de la Universidad de León, España. Y nos decía justamente el profesor Juan Antonio que los graves problemas en el ámbito justamente de la estructura del Poder Judicial y del ámbito del derecho tiene que ver con la formación. La academia tiene una gran responsabilidad, nos decía el profesor Juan Antonio García Amado, en el sentido en que los abogados tienen que saber de derecho. Este es el punto de partida. Y que además la academia debe demostrar mayor responsabilidad social en relación justamente del Poder Judicial como uno de los poderes que tiene el compromiso de consolidar el sistema democrático. En tanto que el doctor Robert Marcial González, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, nos decía de que obviamente la democracia hay que construirla y la percepción que tienen los ciudadanos paraguayos respecto de este sistema democrático es consecuente precisamente con lo que genera la experiencia de la democracia en la vida cotidiana. Esperamos que realmente el Poder Judicial en Paraguay contribuya a consolidar el sistema democrático y que la formación académica de los abogados y de los futuros abogados en Paraguay sea distinta a la que realmente hoy tenemos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.